Tañi colchonen gun y tralemtun. Coñi zungun. Marimari Moncutaimon, Inchata Pastina Yao Pinga, Caucau los Mapu Inchatacupan, Feiti Tañilof, Tañi Mochuya Tañiñuque Pule, Petumonieli, Caucau los Mapumo, Mapunche Malfunyangun, Feimo Mapunche Malfunyantainche. Hola a todos, todas, mi nombre es Pastina Yao. Soy de Caucau, mi familia es de Caucau, una localidad cercana aquí a Fresia, en el campo. Y mi familia es mapuche, por eso yo también tengo sangre mapuche. Yo nací acá en Fresia y también pasé gran parte de mi infancia acá, estudié acá. Después, por motivos de estudios superiores, me fui a la ciudad de Osorno. Allá estudié pedagogía del lenguaje y me titulé como profesora. Y en esos andares conocí a un grupo de mujeres mapuche que tenían la iniciativa de crear un grupo que ayudara con la reivindicación de los derechos mapuche. Esta agrupación se llama Auca Peuma y la recuerdo con mucho cariño porque fue ahí donde yo me reconecté con mi apellido, con mi familia, con mis raíces, con lo que soy, y también fue la instancia donde pude aprender a hablar, aprender el idioma Chezongun, que es la variante Wikiche acá del sur. También aprendí a ser mujer mapuche. Unas ñañas más antiguas nos enseñaron de las hierbas, del agua en la cocina también, y junto con eso se fue forjando este camino. Aprendí a tejer el telar y luego de ir avanzando me propuse escribir también, dejar dicho algo, porque pienso que es súper importante el acto de dejar dichas las cosas. Así que tomé esa iniciativa y así fue como llegué a la publicación de este libro Huitrufco, que es sobre el que les voy a comentar más adelante. También en todo este proceso de aprendizaje participé en instancias de revitalización de la lengua mapuche del Chezongun en internados lingüísticos junto con la agrupación Ilche Huille Mapu, que realizan internados lingüísticos. Ahí fui desarrollando también el habla como estudiante y también tuve la oportunidad de enseñar algunas cosas mientras pasaban los años. Así que también fue un hermoso encuentro que tuve con todas las personas que organizaron esto, porque siento que a partir de esas oportunidades que tuve se forjó en mí este ímpetu de también contribuir a la revitalización de la lengua, a la recuperación de los territorios y la reivindicación de todas las demandas que son del pueblo nación mapuche. Como les comentaba, yo nací acá en Fresia, soy de acá. Mi familia es de un lugar en el campo que se llama Caucau, un campo que está rodeado por 2 esteros, y de ahí comienza un poco a nacer todo lo que es la inspiración. Recuerdo mucho los paseos con mi madre, porque a ella siempre le gustaba salir a caminar y me decía cuáles eran las cosas que más le gustaban del campo. Siempre de niña tenía la intención de subirme a las copas de los árboles, ver cómo se veían los esteros desde arriba, ver a los animales, enterarme de niña de cómo se producía la vida. Tengo muy marcado el recuerdo de una vez que ayudé a una vaca a parir con mis tíos, y siendo que en ese momento, por ejemplo, me di cuenta de lo que era el nacer y el llegar al mundo. Tenía 7 años. Entonces son recuerdos muy lindos los que tengo acá en Fresia, en el campo, con mi familia, que es imposible olvidarse. Por muy lejos que uno esté de esta ciudad, siempre uno vuelve, porque aquí están las raíces. Las raíces que yo tengo, aquí está mi familia, y agradezco mucho también a mi madre que me enseñó a valorar la tierra, a valorar los recursos naturales. Siempre me comentaba que en el campo habían lugares que no habían sido tocados por el hombre, que estaban así intactos, con árboles nativos, y yo decía como
qué belleza poder tener eso todavía presente, como que todavía quedan rinconcitos donde hay vida. Entonces poder detenerse un momento y pensar que aquí afortunadamente todavía tenemos lugares verdes, tenemos árboles nativos todavía, y me gustaría también dejar el mensaje de que cuidemos todo esto que tenemos acá, de que lo valoremos, de que nos detengamos a contemplar, a apreciar el sonido de los pájaros, ver las flores que salen acá, porque son cosas que han estado desde tiempos que son más antiguos que nosotros, y por eso también tengo tantas ganas de revitalizar la lengua, porque son los sonidos que se escuchaban antes aquí y necesitan volver a ser nombrados, necesitan volver a decirse, necesita la tierra volver a escuchar sus sonidos. Así que los invito también a iniciar ese viaje. Si es que tienen ustedes intenciones de aprender, siempre están saliendo cursos y oportunidades para poder involucrarse con lo que es ser mapuche. Desde pequeña surgió mi gusto por la literatura y por la fantasía. Era una niña que imaginaba mucho, como ya les había comentado, en el campo. Y recuerdo una vez que uno de mis tíos me regaló un diario de vida. Yo debo haber tenido 7 u 8 años y por primera vez me enfrenté a una hoja en blanco como para tener cosas que decir. Y recuerdo que escribí un poema y me sentía súper contenta del primer poema que había escrito siendo muy niña. Y agradezco mucho también esa instancia porque fue lo que me permitió mantenerme a flote durante mi vida en el colegio y después en los años posteriores, porque escribir fue la herramienta que tuve para desahogarme y para poder expresarme, para poder decir lo que sentía. También recuerdo que me gustaba mucho leer. Aprendí desde muy pequeñita, me apuré un poquito en aprender a leer y quería leer todo lo que me encontraba al frente. Ahí nació mi gusto por la poesía, por los cuentos, por la novela, pero me admiraba mucho de los poetas que leí cuando niña porque tenían una sensibilidad tan grande. Me gusta mucho nombrar a Vicente Huidobro porque yo aluciné con sus palabras, con la fantasía que hay en Altazor. Fue un libro que me acompañó durante muchos años en mi infancia. El Chesungun es una variante de la lengua mapuche que se da en el territorio sur, ¿ya? De la Futahüyïmapu, el gran territorio del sur. Una forma que podemos tener para distinguirlo del Mapudungun o del Mapuzungún es en la fonética, en la forma de pronunciar algunas palabras, y también algunas palabras cambian completamente. Les voy a dar algunos ejemplos. Una de las palabras más conocidas, por ejemplo, puede ser ruca, que es una casa, ¿verdad? Acá en la Futahüyïmapu, en el Chesungun, pronunciamos ruca. Por ejemplo, la palabra ramtún, que es una pregunta, nosotros decimos ramtún. Una vez, escuchando de las personas más antiguas del territorio, ellos comentaban que claro, nosotros hablamos así porque tenemos el viento en la lengua. Y me parece una explicación muy bonita. También están las explicaciones científicas, biológicas, ambientales, de que cada territorio pronuncia de forma distinta porque tiene condiciones climáticas distintas y condiciones en general muy distintas. Entonces, claro, acá en el sur tenemos el sonido de los ríos, el sonido del viento, de las cascadas, y no es raro pensar que tenemos el viento en la lengua. Es una forma muy bonita de darle valor a lo que tenemos, de darle valor a cómo hablamos y no avergonzarnos de ello. Muchas veces nos reímos de personas que pronuncian la CH un poco más marcada, las S un poco más marcadas, y no nos damos cuenta que ahí está nuestra riqueza, que ahí está nuestra identidad.
Lo que me motivó a aprender la lengua se fue dando de forma paulatina, no fue inmediato. Si bien yo había empezado a participar en instancias de recuperación o de defensa del territorio, un día en una de esas tantas actividades me tocó quedarme en Pilmaiquén, en el sector de Pilmaiquén. Y esa noche aprendí hartas cosas me hicieron sentido y soñé. Soñé que estaba tomando mate con ñaña, con chachay y estábamos hablando en chezongún. Bueno, cuando desperté del sueño y lo comenté, recuerdo que un lamán me dijo: ese es su mensaje, ñaña, tiene que despertar su lengua. Y me hizo mucho sentido porque me habló de despertar, no de aprenderla. Entonces me dio la idea de que en realidad la lengua en mí nunca estuvo perdida, sino que estaba dormida y había que despertarla. Y fue muy bonito darme cuenta de que este lamán tenía razón, que se despertó, y una vez que empecé a buscar las instancias para aprender, se fue desarrollando la lengua, el pensamiento, y no pude parar. De verdad que el aprendizaje del chezongún me cambió la vida, me cambió la forma de pensar y de entender el mundo en el que habito. Creo que es una riqueza cultural muy grande que no se debe perder y que cada uno en su territorio debe luchar por revitalizar su lengua y reivindicar también sus derechos. Pienso que la acción de aprender tu lengua materna, por así decirlo, te cambia la perspectiva de las cosas y puedes luchar con más entendimiento, con más fuerza de la que tenías antes quizás, porque como les comento, se accede a otras formas de pensamiento. Y yo pienso que quizás es un poco polémica mi postura, pero yo pienso que la recuperación de territorio va de la mano de la revitalización lingüística. No pienso las cosas como acciones separadas, sino que debe ser una. Me gusta habitar el territorio de la Huillimapu, la Tierra del Sur. Como les comentaba, yo soy de un lugar que se llama Caucau, que queda aproximadamente a 12 kilómetros de Fresia. Entonces siempre he estado inmersa en estos paisajes, en los ríos, los árboles, el verde. Es algo que está presente dentro de mi escritura también. Los paisajes, las imágenes que puedo ir almacenando en mi memoria. Y me parece importante que en este territorio volvamos a hablar nuestra lengua, volvamos a pronunciar nuestro chezongún. Muchas veces yo veo otros pueblos, a veces inmigrantes en Chile, que hablan su lengua en la calle, en el día a día cotidiano. ¿Y por qué a nosotros todavía nos sigue costando? Si bien en hartos lugares ya se está cambiando esto, todavía nos falta comprometernos un poquito más con la revitalización. Una lengua tan bella, con tanta sabiduría en la forma de pensamiento, no se puede perder así tan fácil. Para que no se pierda y sea un recuerdo lindo, tenemos que usarla. Tenemos que revitalizarla, quizás nombrar nuevas cosas con ella. Tenemos que volverla a la vida. Huitrufco surgió de una idea que tuve de expresar el viaje que experimenté al encontrar mis raíces y aprender la lengua mapuche. Es una voz poética que va transitando desde la ciudad, desde lo urbano, desde la confusión, desde el escuchar a veces ruido de pájaro, a veces ruido de camiones, del perderse, perturbarse, a de a poco ir escuchando que hay agüita que la llama, que hay árboles que la están esperando, que le susurran cosas al oído,
lo va sintiendo. Y ese acercamiento que tiene hacia lo natural es lo que va soltando también su lengua, sus primeras palabras en lengua mapuche. Y así nace Huitrusco. Es un libro enteramente de poesía y que trata sobre un viaje. Esa es la gran idea. La inspiración de Estero la encontré en mi infancia. Yo pasé harto tiempo viviendo en el campo con mi familia. Habían esteros que rodeaban el campo y me gustaba mucho ir allí, levantar las piedras, ver los huevitos de las ranas. Me gustaba atrapar guarizapos cerca del estero, el ruido que tenía por las tardes o cuando llovía. Había un árbol que estaba muy inclinado hacia el estero, era un ciruelo, y me gustaba también ir a sacar las ciruelas de ahí. Entonces el Huitrusco siempre estuvo en mi cabeza. Entonces en este viaje quise tomar eso y volver ahí, al estero que me cobijó cuando fui una niña, cuando no entendía muy bien qué pasaba en la vida, cuando no entendía los procesos que a uno le toca vivir. Así que esa fue la inspiración de este libro. Los temas que aborda, como les comentaba, son el contraste de la urbe con el campo, el contraste del ruido y también de la belleza que se puede encontrar en la ciudad, la inspiración que se puede encontrar en la ciudad y también en el campo. La estructura en este caso, como les comentaba también, es la de un viaje que inicia en la ciudad y cada vez se va acercando a lo que le va dictando el corazón. Se mezclan varias voces. ¿Por qué varias voces? En el sentido de que hay voces más tímidas, voces con más impronta, hay voces en español, voces en Chesungun. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque durante este viaje, que fue lo que configuró este libro, yo tuve la oportunidad de aprender el Chesungun. Y fue lo que marcó un antes y un después. Y eso lo quise plasmar en el libro, de cuando de a poquito me fui acercando hacia lo que era mío, hacia lo que era ser yo, hacia mi reconocimiento personal, fue despertando esta voz. Y con mensajes importantes que decir. Por ejemplo, dice: Tañi mapunche ñan, petu muñel y fachi mapumó, feimo ñi molfun yemai mapumó puchapalú. Mi ser mapuche todavía vive en esta tierra, todavía habita en esta tierra. Por eso mi sangre es la que sube desde la tierra, desde el suelo. Y me parecía importante porque son, mejor dicho, declaraciones importantes las que yo hago en lengua mapuche. Es apropiarme de lo que soy, sacar ese coraje. Me están trepeñi mapunche mupiltún. Necesito despertar mi espiritualidad mapuche, necesito conectarme con todo lo que me rodea. Entonces son como a veces declaraciones, a veces son necesidades que surgen del corazón de decirlo. Y también menciono, por ejemplo, Quiñantun ni piu que trepei, alcutun filmoñan ni zungun, remunin kimun camupiltun, feimoeula munlel, tafamo hueichatuken. Un día mi corazón despertó, escuchando todo el hablar de la diversidad de vida que existe. Crecí en sabiduría, crecí en espiritualidad, por eso estoy ahora aquí luchando. Creo que esas palabras resumen bien lo que estas voces quieren decir. En este proceso de aprendizaje que tuve de la lengua mapuche me di cuenta que mi entendimiento se abrió a otras cosas que antes no conocía, que antes no experimentaba. Por eso marco tanto la diferencia entre lo que es el español y el Chesungun, porque mi pensamiento en Chesungun es muy distinto al pensamiento en español. Entonces
Por ejemplo, si les hablo del proceso de escritura, no es, por ejemplo, que yo escriba un poema en español y lo traduzca al Chesungun. No funciona así. Son palabras que surgen desde dentro, es algo que uno necesita decir y al hablarlo personalmente siento como si todos mis ancestros me están acompañando en cada palabra que sale de mí. Es importante para mí hablar el Chesungun porque significa hablar como los árboles, hablar como el agua, hablar como el viento. Por eso también esta decisión de no traducir, sino que de interpretar, de dar una interpretación, quizás un breve comentario de lo que quise decir, y también como una decisión de revitalizar y de motivar también a que aprendan el Chesungun, aprendan de sus raíces y puedan comunicarse con toda la diversidad de vida que existe. Y cuando hablo de una forma de pensamiento distinta, lo digo porque es una lengua más respetuosa, más amable, menos exclusiva, es mucho más inclusiva en el lenguaje, que es un tema tan controversial en estos días, y el poder relacionarse quizás con los demás seres humanos, pero no es solo una lengua que nos permite la comunicación entre seres humanos, sino también con todo lo que nos rodea, con la naturaleza y con los seres que ya no están. Entonces, tener esa posibilidad es mucha riqueza. Y para ejemplificar lo que les comentaba, podría ponerles una situación bien simple. Imaginemos la palabra no sé. Alguien me pregunta algo y yo le respondo no sé. Hasta ahí queda la conversación. Ahora, ¿cómo digo no sé en Chesungun, en lengua mapuche? Kimlan, me podrían decir. Entonces, veamos la palabra. Tiene la raíz kim, que tiene que ver con kimun, que tiene que ver con la sabiduría, con el saber. Tenemos la partícula la, que en este caso sería la negación. Y tenemos la partícula n, que tiene que ver con el inche, con el yo. Pero, como les comentaba, que el Chesungun no se puede traducir a secas y me quedaría muy corta si digo no sé. Una interpretación sería: yo no sé eso de lo que tú me estás hablando, pero tengo disposición a aprenderlo. Entonces, ahí se explica también un poco por qué mi decisión de no traducir, sino que interpretar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, existe la palabra asquintún, que significa observar. Pero no es un observar así por encima, no. Es observar detalladamente algo. Entonces, pensemos, nuestros ancestros, nuestros antiguos, practicaban el asquintún. Practicaban el observar cada cosa de la que existe en la naturaleza, y por eso lo que hablan es en definitiva un lenguaje más profundo, porque es más detallado, es más calmo, se daba el tiempo de detenerse a contemplar las cosas. No es como ahora que vamos rápido, mirando, observando, sino que asquintún. Yo me detengo y observo lo que me rodea. Y lo describo, me comunico con lo que me rodea. Cuando yo hablo en Chesungun, por ejemplo, y digo Mari Mari Monkutaimun, Mari Mari, es un saludo, ¿verdad? Pero cuando yo saludo, no solo estoy saludando a los seres humanos que están en ese lugar. Estoy saludando al río, a las montañas, a los animales, incluso también a los que ya no están. Entonces es diferente, porque no es un lenguaje que me sirva solo para comunicarme con otras personas, sino que me sirve para comunicarme con toda la diversidad de vida. Y yo creo que en tiempos tan ajetreados como los que estamos viviendo hoy en día, nos hace falta volver a eso. Y Huitrufco es un libro que retrata eso, que reivindica ese viaje hacia el origen.
Quería invitarlos a visitar la biblioteca de Fresia, a atreverse a explorar el mundo de la literatura, de la historia, de las revistas que pueden encontrar acá. Y también quería mostrarles algunos de los tesoritos que pude encontrar acá para ver si pueden pasarse a echar un ojito. Está Altazor de Vicente Huidobro, que como les comentaba fue un libro que me acompañó en muchos momentos de mi vida y es una fuente de gran inspiración para mí. Les voy a compartir un pedacito para que vean de qué se trata. ¿Qué me importan los signos de la noche y la raíz y el eco funerario que tengan en mi pecho? ¿Qué me importa el enigma luminoso, los emblemas que alumbran el azar y esas islas que viajan por el caos sin destino a mis ojos? ¿Qué me importa ese miedo de flor en el vacío? ¿Qué me importa el nombre de la nada, el nombre del desierto infinito, o de la voluntad o del azar que representan? Y si en ese desierto cada estrella es un deseo de oasis o banderas de presagio y de muerte. Escribe mucho con fantasía, con mucha sensibilidad, que es lo que más rescato de este autor. Otro libro que les quería recomendar es este de Inquietudes Sentimentales de Teresa Bilsmont. Esta escritora me cautivó por la vida que tuvo, por la impronta con la que pudo enfrentar lo que le tocó vivir, la vida que le tocó vivir. Y también quería compartirles un pedacito de lo que ella escribe. Llueve, las gotas de agua cantan en las canaletas del zinc, la luz de mi lámpara se ha hecho más íntima, los retratos miran con aire confidencial y el ronrón del gato tiene suavidades de violín con sordina. Mi corazón espera, le tengo engañado haciéndole creer que esta noche vendrá un ser querido. Pobre corazón que aguarda ilusionado, ¿acaso no es la vida un eterno esperar de algo que nunca llega? Llueve, hay en mi alcoba perfume de flores marchitas, olor a recuerdo, tristezas de amores idos. Mi corazón espera, llueve. Ideal para estos días de lluvia, un poco de frío, para abrigar el corazón con un poquito de poesía. Otro escritor que me llama mucho la atención por su forma de escribir y también por la gran sensibilidad con la que se expresa es Carlos de Roca. Muchas veces es olvidado porque su padre, Pablo de Roca, fue un poeta muy reconocido en Chile, pero Carlos de Roca es distinto. También les quiero compartir un pedacito de lo que él escribe para que lo vayan conociendo de mejor manera. Que yo me quede solo, oscuro, solo sin raíces de edad en el olvido, y se cierren de a poco en dulce espasmo mis ojos fatigados por la sombra. Que se muera mi sangre es lo que pido a los ríos que vuelen de los ríos, y se olvide mi olvido de su olvido, y se seque la tierra cuando lloro. Que se destroce el cielo en cada rosa, y solo muerte y muerte advenga y venga, solo ceniza, polvo, solo viento y destrucción, y cataclismo y ruinas. Que se detenga el tiempo, que el sol muera y rompan sus anillos los más lejanos astros, y se apaguen los círculos del fuego, y todo lo que vive extíngase. Que se vaya la vida, el universo, ruede a los abismos más profundos, y la belleza sea horrible, mueca y grotesca miseria de amor puro. Espero que estos libritos de poesía les interesen. Los pueden encontrar los tres acá en la biblioteca de Fresia. Son grandes tesoritos que pude encontrar acá. También hay muchos clásicos de la literatura que pueden encontrar. Quería recomendar también algunos libritos de temática mapuche para los más interesados. Está el libro de Fernando Pairicán Padilla, La biografía de Matías Catrileo. Fue un libro que me impactó mucho, ya que Matías Catrileo es una de las personas que más me han inspirado por sus luchas, por su ímpetu, por sus ideales. Y este libro fue hecho en conjunto con la familia de Matías Catrileo, entonces puedes obtener pedazos de su historia que son muy certeros, muy profundos, muy dolorosos a veces, pero es un libro muy importante para conocer su historia más a fondo, para los que les interese.
También lo pueden encontrar en la biblioteca de Fresia. Y también está este libro, Recado Confidencial a los Chilenos, de Licura Chihuahua. No es poesía propiamente tal, es del género del ensayo, pero también pueden encontrar aquí este recorrido que uno hace entre ser mapuche, vivir en Chile, cómo es ser una diáspora en el mundo, por así decirlo, y cómo son estos contrastes, entonces cómo son las diferencias que él ve. Entonces me parece súper bueno como para comenzar a interiorizarse en estos temas, poder leer a Licura Chihuahua. Estas recomendaciones son más que nada para quienes buscan interiorizarse un poco en lo que es el ser mapuche, en entender un poco las luchas, las reivindicaciones que se están dando hoy en día. Es una invitación a conocer más, a ver el otro lado de la historia, a tener otro punto de vista de lo que muchas veces nos muestra la prensa de lo que es el pueblo mapuche, y es una buena forma de tener un primer acercamiento. Huitrufco fue parte de un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en la convocatoria del 2019. El editor que postuló a este proyecto se llama Mario Barahona Saldías, trabaja con una editorial que se llama Una Temporada en Isla Negra, y uno de los propósitos que él tenía con esta postulación era publicar autoras emergentes de esta región. Una de esas autoras fui yo, y así fue como nació Huitrufco, cómo llegó a ser publicado. Bueno, ¿cómo podemos conseguir este libro? Afortunadamente en la biblioteca de Fresia hay un ejemplar para que puedan venir a visitarla y poder acceder al libro. Espero que lo disfruten. Es un viaje de realización, de autoconocimiento, de un viaje a las raíces, a encontrarse con el agüita de estero. Y los invito, acá el ambiente es acogedor, también hay áreas verdes que acompañan, los sonidos típicos de Fresia, está calentito, así que es un muy buen ambiente para poder venir y acercarse un poquito más a la lectura. Otra forma de conseguirlo es contactándose conmigo. Mi nombre es Bastina Yao y me pueden encontrar así también en las redes sociales. Mañu, así, Tañinocha.